Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon, puentes.mx. Retrovisor. Presentado por Vans. Vámonos con el episodio de Retrovisor de esta tarde. Este programa que, como ustedes lo saben, habla de películas que ya no están en cartelera y que se pueden ver o que definitivamente no se pueden ver. Hay gente que se va muy atrás en la historia del cine, pues hay películas que ya no se pueden ver. Y dentro de los ejercicios que hemos hecho en el Retrovisor está el invitar a amigos de Cine Garage, amigos personales, amigos en general, gente interesante, a que nos hablen de sus clásicos, de las primeras películas que recuerdan haber visto en su vida y que luego veremos si sí o si no los marcaron en lo que se convirtió en su profesión, en sus gustos o en lo que ustedes quieran. Entonces, hoy me da un enorme gusto recibir a Fernando Rivera Calderón, que es el amigo de Cine Garage, de Puentes, de Russo, de Golfo, mío, de mucha gente, amigo de México, podríamos decir así. El amigo de todos los niños. El amigo de todos los niños. A que venga hablando de sus clásicos. Fer, bienvenido, de verdad, millones de gracias por estar aquí presente. No, es un placer, Eric, venir a platicar de cine contigo y a platicar de la vida, porque la vida como el cine como la vida, y me encanta tener esta oportunidad. Y pues bueno, ya más o menos te pasé la mecánica del programa, ¿no? La gente viene y dice, pues mira, seguramente no fue la primera película que yo vi en mi vida, seguramente me llevaron antes mis jefes, estuve en el cine y no sé si me sacaron o no, pero la que yo recuerdo haber visto o que me marcó o que es una de mis favoritas desde niño es esta, y de ahí seguirnos en la plática cinera, porque me decías hace rato, más que cinéfilo eres cinero, podríamos decirlo así, o sea, que te gusta ir al cine y ya luego vemos qué onda con las películas. Sí, yo cinero y cinéfilo las también. Dos cosas. Sí, las dos cosas, pero me encanta desde niño. Creo que tiene mucho que ver con el amor que tus padres te pueden inculcar hacia algo. Hay muchos amores que se aprenden, ¿no? No se dan de manera espontánea. En mi caso, el amor a la literatura, a la música y al cine viene completamente inducido por mis padres, sobre todo por mi papá, que le gustaba mucho el cine, pero además tenía un afán me veía como una especie de conejillo de indias, entonces experimentaba y me llevaba a ver cosas que de pronto pues no eran precisamente para un niño, que no necesariamente me encantaban, pero que me marcaron para siempre, ¿no? Claro. Él era el que te llevaba al cine primordialmente, sí, ¿no? Sí. ¿Iban solos? ¿Él y tú? Íbamos mucho él y yo, sobre todo. Pues soy el hijo mayor, Ajá. pero además mis hermanas, pues ellas juran que soy adoptado, porque mis hermanas son como muy diferentes, son más fresas en ese sentido. Quizá lo descubramos hoy. Sí. No algo extraño. A lo mejor hoy desentrañamos ese dilema familiar. Estamos hablando de una niñez chilanga. Totalmente chilanga, sí. ¿En qué zona de la ciudad? Crecí entre la Jardín Balbuena y la Moctezuma, en el oriente de la Ciudad de México. Una zona pues que se ha ido poniendo más fea cada vez, pero eran dos partes de la sociedad mexicana bien chida, porque la Jardín Balbuena era como la Moctezuma aspiracional, digamos, Sí. Era una colonia que había crecido porque muchos de los que vivían ahí eran gente que trabajaba en la Merced, bodegueros, y que empezaron a prosperar. Mucho narquillo chilango prehistórico que también empezó a prosperar y se volvió una colonia nice, pegada a varias colonias que eran, pues que venían ahí en la lucha, la colonia de la Aviación Civil, la Moctezuma, la Ignacio Zaragoza. Y en la Moctezuma vivían mis abuelas del otro lado de Ignacio Zaragoza. Y a mí me gustaba mucho porque pues, la Moctezuma era un barrio, lo sigue siendo todavía muy popular. Sí. A mí me parece entrañable, mucha gente sé que no se metería ahí a pasear, pero a mí me gusta mucho, conozco el mercado, las nieves, donde iba con mi abuelita a comprar tamales. Y crecí un poco entre estos dos Méxicos, ¿no? Un México muy de barrio, muy popular, donde todos los domingos se veía el fútbol, se echaba caguamas, se salía a jugar futbolito en la calle. Y una zona más nice, donde andábamos en bici, íbamos a buscar a las chavitas güeritas guapas de la cuadra, y todos presumían que iban en el Colegio México, o en el Instituto México, en todas esas escuelitas la también fresada aspiracionales, que me tocó vivir un poco ese deseo
también por parte de mi mamá, de bueno, pues ojalá el niño se junte con niños que le ayuden a subir. ¿No? Cosa que nunca pega. No pasamos el examen de admisión, estamos en las mismas. Así es. Pero entonces, ¿tú de qué escuela estamos hablando en tu infancia? En la infancia estuve en todas las de la zona, en el Instituto José Levi, en el Jorge Washington, que acabé la primaria, en el Kinder América, que está ahí en Galindo y Villa. Y ya luego en la secundaria iba al Colegio México, en Acoxpa y Bordo. Entonces, desde la Jardín Balbuena tomaba mi camión a las 6 de la mañana y hasta allá me iba, que era como hora y media de camión de ida y hora y media de regreso, donde el camión era como que nos llevaban a Alcatraz. Entonces siempre pues había pasillo, había zapes. Yo como entré más chico a la secundaria, pues era el buleado. Solo me ganaba alguien que, debo decirlo, resultó te ganaba en ser buleado. En ser buleado. Lo buleaban mucho, mucho. No voy a decir cómo le decían de apodo, pero todos los días que se subía él, que era un chavo pues un poco disfuncional para convivir y pues, ser como medio friki, siempre que se subía al camión diario le decían, a Nana no se le para, a Nana no se le para, a Nana no se le para, y nadie lo puede negar. Y siempre gritaba uno, porque es un animal. Y todos, y trapeaban el camión con su chamarra y todo. Y le iba muy mal, igual que a mí. Y se convirtió en cineasta, ¿sabes? Un cineasta independiente que ahora se llama Leopoldo Laborde. Lo debes conocer. Claro que sí. Hace un cine muy independiente, muy personal. Pero me dio mucho gusto que varias personas que nos iba muy mal en esa secundaria, así como unos se convirtieron en Jordi Rosado o en políticos del PAN o del PRI, algunos, como Bernardo Fernández Beff, como Leopoldo Laborde o como mi caso, pues a pesar de la madriza que nos pusieron, el mismo Abel Membrillo también, que en paz descanse, sí. Pues logramos salir de ahí con otra visión y con otra idea de las cosas. Muy trastocados, yo muy madreado, la verdad, salí muy mayugado de la secundaria, pero pues sí con una visión de la realidad de contrastes. Sí, ¿no? de contrastes. No, yo sé de lo que me hablas. A mí me tocó estar en los colegios maristas, pero ya hasta la prepa. Y yo ya venía muy maleado, pero sí, bueno. Sí, sobreviviste porque ya traías... Pero también me tundieron duro, sí, también me tundieron duro. Pues bueno, esa es la zona en donde creciste. Ese es más o menos el dibujo de tu infancia, muy por encima. Pero, ¿qué películas y dónde se veían, Fer? ¿Cuál es la primera película que tú crees haber visto en tu vida? Híjole, pues el cine de mi barrio era lo que ahora es una biblioteca. Perdona que te interrumpa, pero yo veo una lista larga en tu hoja de apuntes. En el taxi, cuando venía para acá, empecé a angustiarme porque dije, no puedo dejar de decir esta. ¿Y cuál será la primera? Mira, mi cine era el Venustiano Carranza, que era un gran cine, que luego lo convirtieron en un malogrado centro cultural, biblioteca. No terminan de hallarle. Espero que en esta nueva cuarta transformación le hallen un buen destino a ese cine, que quizás debiera seguir siendo un gran cine. Un cine, ¿no? pues sí. A mí me tocó la época en la que llegabas y olía un poco medio a meados, pero también era muy divertido. Uno llegaba al cine con comida o con cosas, siempre llegaban unos güeyes así de, ¡ya llegué! O a mentar madres. Yo de repente iba con un cuate y comprábamos melón o sandía, nos íbamos a comer y aventábamos las pepitas con popote. O sea, éramos unos lacras y íbamos al cine a algo más que ver películas. Claro. Entonces yo recuerdo ahí, no sé si haya sido la primera, pero sí es un recuerdo mucho del cine, porque el viejo cine Venustiano Carranza tenía unas rampas para bajar hacia donde estaban las butacas, y en el cine había un escenario. Sí. Y entonces hay un episodio en mi vida que es fundacional, diría, y que yo recuerdo muy bien. Yo creo que tenía unos 6 años o quizá hasta 5. Mi madre y mi tía Tina me llevaron a ver El Patrullero 777. Con Cantinflas. Con Cantinflas. Y me acuerdo que yo era muy chiquito, llegué al cine y vi pues en la taquilla pues los pequeños carteles. Tienen un nombre específico, pero bueno. El lobby card. Con la información de la película. Y yo, que ya sabía leer, que era pues, niño nerd, pues me leí quién la había dirigido. Y entonces entramos al cine y en lo que empezaba la película, pues yo sentí como la necesidad de explicarle a la gente. Pensé, se me hace que la gente no sabe qué va a ver. Entonces me le perdí a mi jefa y a mi tía, me subí por la rampa, me subí al escenario y pues
buenas tardes, señores. Yo les quiero decir que lo que van a ver es una película. Entonces, de pronto mi mamá y mi tía, no mames, el niño, y de pronto una ovación en el pinche cine Venustiano Carranza, y voltean y pues hay un chescuincle ahí tirándole un choro a la gente, y era yo. Diciéndoles qué van a ver, pues de qué se trata, con quién es la película. Fue la primera vez que me subí a un escenario. Wow. Fue la primera ovación que me llevé, que la verdad no reparé mucho en ello, pero me acuerdo que pues, fue muy curioso que la gente dijo, ese pinche cagado, vamos a aplaudirle. Debe ser el hijo del cácaro, ¿no? Y ya, el hijo del cácaro. Y ya regresé con mamá muy feliz de haber cumplido pues, una función didáctica, ¿no? Claro. Y creo que fue el recuerdo más viejo que tengo. En ese mismo cine también recuerdo mucho que mi papá me llevó a ver con mi madre León del Desierto. Que duraba como 4 horas esta pinche película con Anthony Quinn, maravillosa, pero yo me acuerdo que pasé la mitad de la película viéndola, otra parte dormido y otra parte dándome vueltas y girando en las rampitas que estaban en el cine, que antes los niños jugábamos mucho en esas rampas que había en varios de los cines grandes en la Ciudad de México. Esos dos creo que son... ¿Y por qué te llevaba a ver papá esas películas? Porque te usaba, ya dijiste, como conejillo de indias, pero también como pretexto de, pues me voy al cine con el chavo, ¿no? Sí, me llevaban a todos lados, algo que yo también hago con mis hijos y algo que creo que todos los padres deberíamos hacer, porque es la verdadera manera de educar a alguien que quieres y que tienes cerca, que es involucrarlo en lo que tú haces. Entonces mi padre, bueno, tenía una vocación, a mí me llevaban pues desde a su trabajo, me tocaba ver cómo convivía con la gente con la que trabajaba, cómo se desarrollaba él, cómo lo quería la gente. Digo, mi padre vive, pero es un personaje como muy querido por sus amigos, una buena persona, me atrevería a decir. Y tenía como una vocación de enseñarme, ¿no? Como que siempre tuvo una vocación de maestro, cosa que yo no tengo. Yo siempre me considero alumno eterno. Pero mi papá entonces de muy niño me llevaba mucho al cine Bella Época, que yo amaba. Y me llevaba a ver películas pues, que no eran divertidas. Me acuerdo haber visto El Halcón Maltés, que yo decía, puta, ¿qué es esto, cara? Pero mi papá le ilusionaba mucho que yo viera que las clásicas del cine. Sí. Y bueno, pues también vi ahí La Quimera del Oro, y vi a Chaplin, y así vi a Humphrey Bogart, y vi cosas clásicas de cine que ahora agradezco porque pues me dio una formación cinematográfica que ahora pues valoro mucho y me ayuda a no tuitear pendejadas. De hecho, a quedarme con mi fascinación estética para mí mismo. Para ti solo, sí, para ti solo. Que además me imagino el ejercicio de salir del barrio y venir al Bella Época aquí en la Condesa, pues era además la experiencia del viaje, ¿no? El vamos a salir de donde juegas fútbol, de donde andas en bicicleta, vamos a ir a un barrio diferente, a un cine diferente, a ver películas. Donde pasan películas que no están pasando en ningún otro lado, cine. que es algo que se ha perdido mucho y yo la verdad lo lamento, ¿no? Que los cines estén empeñados en pasarte todos la misma película el mismo fin de semana y luego una nueva, en lugar de voltear para atrás. Sí. Por eso hacemos este programa. Es una pena, ¿no? Que la visión de muchas de las personas que en este mundo se dedican a generar dinero tienen una especie de patología con el pasado, ¿no? Yo trabajé muchos años en la XCW y me parece que es una de las estaciones que tienen más historia y una historia que debería gritar y decir, miren, tenemos por esta frecuencia, pasó Agustín Lara, pasó Cricri, pasó Pedro Infante y ya no estoy en esa estación y uno de los motivos por los que no estoy es que sí hay un desprecio por la historia. Y estos mercanchifles del nuevo milenio vienen a decir, no, tenemos que ir hacia adelante, hay que pensar en el futuro, hay que ofrecer lo que viene, la modernidad, las redes, los youtubers. No hablemos del pasado. La gente no quiere saber del pasado. Me parece, pues serán buenos para hacer dinero, pues son bien pendejos, porque renunciar a ver el pasado, claro, pues me parece que es renunciar a entender el valor que tienes, ¿no? O sea, una estación, un programa, cualquier cosa que niegue su propia historia, me parece pues que se está negando a sí mismo. Se está negando el propio futuro, ¿no? ¿Cómo vas a construir un futuro si no tienes un pasado? Pues sí. Es como decir, a ver, vamos a hacer un edificio a partir del piso 8. Exacto, literalmente. No, señor. Es una gran metáfora. Necesita usted los cimientos y el piso del 1 al 7 antes, sí. si no, ¿cómo, no? Bueno, pues ahora vemos que una corriente del pensamiento que es el pisochismo dialéctico, el pisochismo, que pues es empezar desde donde yo estoy y que se chingue la historia, ¿no? Porque pues como te decía hace rato, la soberbia
de las redes donde alguien pregunta, ¿y qué hizo Benito Juárez por México? Y pone un chavito diciendo, pues no sé, Juárez no me convence. No me convence el señor Juárez, ¿no? Pero un día va a venir a jalarte las patas y te va a convencer, vas a ver. Las que sí te convencen son tus propias películas. Ya hablamos del Patrullero 777. Que no me gustó mucho, debo decir. No, a mí tampoco me gusta, Creo que es la peor época de Cantinflas, pero bueno, pues en ese tiempo uno no tiene mucho juicio tampoco. No, y además tampoco había mucho que ver, ¿no? O sea, y un poco escapar de lo que te estaba dando la televisión era ir a ver el mismo mensaje en otro formato que era el cine, ¿no? La tele en ese momento me daba algo que quizás también fue de lo primero que vi y que es lo que más me sigue gustando hasta la fecha, que es estos pequeños cortos que filmó el enorme Harold Lloyd y que el Canal 11, si no me equivoco, los retransmitía. Sí. Y yo no me los perdía, los pasaban en las mañanas y a veces en las vacaciones o cuando tenía chance. Me fascina Harold Lloyd. De hecho, de esa época de cómicos, y que todos son enormes, Buster Keaton, Chaplin, todo. Harold Lloyd me parece el mejor para mí, porque siento que un poco Chaplin es, el símil lo hago siempre con Cantinflas, que es el humor que viene del más pobre de la sociedad, ¿no? El humor del peladito, o sea, hablando de castas o de clases sociales. Era un humor muy legítimo porque venía de abajo y el de abajo, aunque no tenía nada, se podía reír de todos, ¿no? Pero Harold Lloyd crea como el humor moderno, digamos, el humor del habitante de una ciudad que quiere escalar, el humor que comienza con él y que, bueno, sigue muchos años después con Woody Allen y con otros personajes que ya son más parecidos a ti y a mí. No es el peladito, no es el que está viviendo de lo que recoge en la calle, sino es un cuate, como un Godínez, digamos, hoy en día. Sí. Y muchos años después de haber disfrutado y de haber formado mucho mi idea del humor con Harold Lloyd, la Cineteca hizo un ciclo maravilloso que me permitió como músico hacer una banda alternativa para Safety Last, El Hombre Mosca, como le pusieron aquí, que es de mis películas, hablando de diseño de producción, de locuras. Efectos ópticos, creo que es de las grandes obras maestras del cine, no solo del cine humorístico. No, de todo el cine. De todo el cine. La secuencia del reloj. La secuencia del reloj, que es clásica. Se lo vamos a poner así a la gente que podría llegar a decir, bueno, a mí que me ha dado Benito Juárez, pues ahí les va. Las acrobacias, con todo el nivel de seguridad y los efectos ópticos para que nosotros viéramos que Harold Lloyd está colgado de un piso 12, de un edificio que sí se construyó desde los cimientos, no desde el piso 8. Exacto. No, él está colgado del piso 12, las manecillas de un reloj, hay efectos ópticos para generar esa sensación. Pero aún así, ese tipo de actores, Buster Keaton, Harold Lloyd, Douglas Fairbanks, el propio Chaplin, eran acróbatas y eran atletas. Esta fisicalidad de la comedia que ellos ejercitaron en estas películas le da a mucha gente después la inspiración y la habilidad para hacer películas, lo voy a decir así, tan fuertes como las que se avienta el propio Tom Cruise ahora. Sí. Él porque no hace comedia, pero él hace sus escenas de riesgo. Exacto. Jamás a nadie se le hubiera atrevido decirle a Tom Cruise, súbete al avión amarrado de un hilito, si no hubiéramos tenido este antecedente de actores, acróbatas, físicamente poderosos que hacían comedia, unos hacían acción, otros, como Douglas Fairbanks, apoyados en su cuerpo, ¿no? Y que te logran transmitir, porque bueno, finalmente entre lo fake y lo real, el cine, bueno, hace muchos trucos, tiene muchos efectos, pero cuando en el cine retratas una tensión real, como pasaba con Harold Lloyd y como pasa con Tom Cruise, lo sientes de una manera diferente, te emocionas de una manera diferente. Y eso no tiene precio. Es como pedirle hoy en día, no sé, a López Dóriga que vaya a la conferencia del Peje en la mañana. Claro. No lo haría jamás. Mandaría un stunt, ¿no? Sí. A su doble de riesgo. A su doble de riesgo. Él cómo chingón se va a levantar temprano para ir a reportear. Claro, a sacar la nota de la mañana, porque luego faltan las de todo el día. Exacto. Entonces te aventaba. Yo también veía esas cápsulas. Pasaban las de Harold Lloyd, pasaban a Buster Keaton, pasaban al Gordo y el Flaco. Ah, también buenísimo. ¿Qué tan fan eres del Gordo y el Flaco? Me gustan mucho, pero sí soy más de Harold Lloyd. Sí siento que con el Gordo y el Flaco empezó algo en el humor que a mí no me gusta mucho, que tiene que ver con el humor de pastelazo, que siento que además fue muy mal interpretado aquí por Capulina, por Chespirito y por muchos descendientes de un humor que terminó perdiendo lo que sí tenían lo que sí tenían Oliver y Hardy, ¿no? Que
aunque eran medio ñoños a veces o medio pastelazo, tenían un charm, ¿no? Yo soy fanático sobre todo de los momentos en los que hacían sus pequeñas coreografías juntos que eran geniales. Pero sí me quedo más con la beta de Chaplin, Lloyd y Buster Keaton. O Buster Keaton. Esta es la tele. ¿Veías películas mexicanas en la tele? Porque por supuesto. lo hemos comentado mucho en estos programas. La tele nos dejó toda la época de oro y todo Joaquín Pardavé y nos dejó a todos los Soler a la comida. O sea, ¿en qué país pueden presumir eso? Eso fue maravilloso, de que siempre en la vieja Televisa, ¿no? Era, si no me equivoco, era en el Canal 2 o en el 4 que pasaban estas clásicas. Y sí, pues yo, a veces con aburrimiento, porque además eran películas que así como ahora en la tele prendes y están los Avengers por 20ª vez, antes pues estaban nosotros los pobres por 20ª vez, pero la veías y la iba viendo uno de pedacitos y se iba uno aprendiendo los diálogos. A mí me gustaba mucho con un amigo que se llamaba Omar, que ya falleció hace muchos años, pero nos sentábamos en su casa, en la cama de su casa, que es que hacer las tareas de la secundaria y a ver las de Pedro Infante o las de Tintán, que nos encantaban. Y era muy divertido porque jugábamos a responder los diálogos antes de que lo hicieran los mismos personajes de las películas. Y bueno, éramos muy felices. El valor que le fue agarrando a ese cine creo que vino después, ya con el tiempo. En un momento era como la normalidad y luego ya fue como la valoración de ese Tintán de El Bello Durmiente, ¿no? De ese Cantinflas cuando hace la parodia de Romeo y Julieta, que también me parece una muy buena versión del Cantinflas, que ya no fue el del final. Sí. Y creo que, bueno, ahora que se ha hablado tanto de Roma, yo pensaba mucho que toda esa época de oro, pero sobre todo el cine de Ismael Rodríguez, yo la otra vez trazaba una línea imaginaria ya en mi pachequés, en mi viaje personal, que hacía una línea como sobre cómo el cine mexicano o mexicano con cierta influencia ha abordado el ser mexicano. Si tuviéramos que decir, ¿hay un laberinto de la soledad cinematográfico? Yo creo que sí, y que es una línea que se traza desde Nosotros los Pobres, desde la trilogía de Ismael Rodríguez, junto con Los Olvidados de Buñuel, que pasa por el cine de Jorge Fons, sobre todo El Callejón, Principio y Fin, toda esta parte sórdida, y que termina en Roma. Bueno, no termina, continúa en Roma. Sí. Y hay una línea bien clara en esas 4 películas, por lo menos que te pongo, Los Olvidados, Nosotros los Pobres, El Callejón de los Milagros y Roma. Solo faltó que Fons la grabara en blanco y negro. Claro, pero y ahí está la vecindad mexicana y ahí están los espacios de las casas mexicanas en donde la gente prácticamente, a veces convive a fuerzas, ¿no? En las vecindades es más claro, de casa a casa, sí. Pero en las casas, si uno se fija en Roma, hay una convivencia un poco forzada entre sus personajes. Quizá no deberían estar juntos. Ya no es la convivencia de Nosotros los Pobres. No. Donde además todos hablaban así, ¿no? Como Chilango de la Bondojo. Exacto. Así hablaba yo de niño. Pero sí, creo que la tele ahí mucho ha aportado. Y había otra cosa que sacaba mucho de la tele y que disfrutaba mucho con mi papá, que era, eso no lo pasaban en la tele. Yo era de los que compraban mi teleguía cada semana, de Carlos Amador, porque era un fanático con mi padre del cine de terror. Y pues bueno, sí fui muy, muy fan de lo que hizo Universal y sobre todo era muy fan de Boris Karloff, de Bela Lugosi. Pero cuando vi y me gustaban mucho esas películas, era fan de los monstruos, pero cuando vi la primera Drácula de la Hammer con Christopher Lee, enloquecí, porque ahí había más sangre, había erotismo y había un Drácula que era todavía más sensual, ¿no? Más sensual y más violento. Más violento. Entonces mi papá y yo nos hicimos fanáticos de las películas, La Sangre de Drácula, El Regreso de Drácula, La Venganza de Drácula, La hija de Drácula. La hija de Drácula, El hijo de Drácula. No, grandes películas, sí. Creo que tuvieron una época, así como Universal, tuvieron un gran esplendor. También hubo Frankenstein, Hombres Lobo y todo, pero creo que el gran Christopher Lee de esas películas, por eso me dio mucho gusto que recibiera tantos homenajes él ya en su vejez, por parte en Star Wars, como era el Conde Dooku, ¿no? Creo, y otros personajes que hizo. En El Señor de los Anillos también. Peter Jackson lo invitó. Sí. Porque creo que es de los grandes actores del cine de horror y yo lo tengo así como alguien entrañable en la vida. Amo ese cine. Claro, porque además en esas películas que hasta, por lo menos yo las revisé en Canal 11, las pasaban en el 11 los domingos en la tarde, ¿no? La sangre era roja.
Increíble. Y Drácula era pálido, 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 pálido. Era súper sabroso ver esas películas el domingo en la tarde. Sí, sí. ¿Y en el cine también te llevaban a ver cine de terror? Ese yo agarré el gusto y empecé a ir yo por mi cuenta, algunas con mi papá. De hecho, una vez me tocó una experiencia genial. No tengo muy claro si era en un cine que estaba sobre Reforma, que ya no existe, o en el viejo Plaza Condesa, cuando era cine gigantesco, ¿no? Sí. Estrenaron Life Force, una película de unos vampiros del espacio que llegaban a la Tierra y hacían un súper desmadre. No es tan mala la película realmente. De hecho, no estoy seguro si era de Tobe Hooper o... Hasta donde No, recuerdo, no estoy seguro. Hasta donde No recuerdo, estoy seguro. Pero bueno, la cosa es que la fuimos a ver. Estábamos en el cine. Había pasado el temblor del 85. No tenía mucho. Según yo, tenía incluso hasta unas semanas. Y hay una escena de que uno de los monstruos en la Tierra está juntando a todos los vampiros a su alrededor. Es un tipo, se desnuda y se convierte en un murciélago así gigante del espacio, espantoso, y empieza a hacer... ¡ah! Y en ese momento estoy mi papá y yo así agarrados de la mano, temblando, viendo la pinche película. Y de pronto empezamos a oír gritos en el público y gente que se empieza a parar y a correr, ¿no? Entonces, fue un momento de confusión así increíble. Y de pronto mi papá, no, quieto, quieto. Y yo no entendía qué estaba pasando. Estaba temblando. Y la gente enloqueció, porque la escena además a todo volumen, la música, sí me acuerdo que esa película fue de las últimas bandas sonoras que hizo Henry Mancini. Y es una gran banda sonora. De hecho, una mejor banda sonora quizás que la película que estaba musicalizando. Y no manches, la emoción y la adrenalina y quedarme yo en el cine con papá porque por seguridad él dijo, no, nos quedamos aquí. No vamos a entrar en la multitud, en el tumulto. Y alguna vez escribí de esa experiencia porque era el día que conocí el 4D, ¿no? Sí. Sensurround. El Sensurround. Pero de veras. Esa es una gran anécdota. Sí, iba con papá a ver esas y luego yo empecé a ir a convencer, porque toda mi vida ha sido la historia de cómo trato de convencer a alguien de acompañarme a ver películas de terror. Entonces recuerdo que la de Fright Night, que no es precisamente una película de horror, pero yo era un adolescente. Bueno, está en el género además, sí, ¿no? Es que yo todo lo de vampiros lo adoraba. Sí. No se diga La danza de los vampiros de Polanski o Salem Slot, ¿no? Sí. Que también me encantaba y las fui a ver al cine. Pero Fright Night es un clásico adolescente de terror. Totalmente, y me encantó. Llevé a una tía que no quería ir a la hora de mi pobre tía toda asustada y, ay, mijito, ¿qué películas me traes a ver? Digo, gracias, tía, por acompañarme porque era la única. ¿Cómo la convenciste? Pues un poco con engaño, así de, no va a estar tan fea y no salen monstruos, y no, ya a la hora de la hora. ¿Pero qué le decías? Mi papá no quiere venir, acompáñame, tú no me dejan ir solo. No, mi papá siempre estaba trabajando, o sea, hubo una época en la infancia que salíamos más los fines de semana, pero de pronto ya como que, ya en la adolescencia, como que él agarró otro tip, ya no salíamos tanto al cine. Yo creo que la última gran experiencia, o las últimas 2 grandes experiencias que tuvimos en cine, mi padre y yo, fue ver Planeta Fantástico de René Laloux, que es de las películas que también más me gustan de la vida, tanto la película como la banda sonora. Que le están pasando ahora, creo que en la Cineteca, ¿eh? Sí, le han dado nueva vida, la sacaron en nuevos formatos. De hecho, yo hace poco que estuve en Amoeba Records allá en Los Ángeles, una de mis consignas era conseguir la banda sonora y según el cuate que estaba ya atendiendo me dice, había un ejemplar, ya se lo llevaron. Le digo, no puede ser, porque es increíble. Y cuando vimos, nos tocó ver las 2 de Star Wars, pero la del Imperio Contraataca, sí recuerdo que mi papá y yo en ese tiempo, que no había videocassettes, bueno, no había manera de ver una película otra vez más que en el cine. Yo creo que fácilmente fuimos unas 15 veces a ver El Imperio Contraataca. O sea, nos impactó de tal manera esa película que íbamos una y otra vez a verla sin parar, compulsivamente, y cada vez la amábamos más. Ya luego la euforia que se ha dado con Lucas y con el fenómeno Star Wars, la verdad es que ha hecho que bajara mi pasión, porque sí era para tanto, pero no para que se volviera esta cosa de mercadotecnia donde ya hay una serie de Ewoks ahí esperando a ver qué les avientan. Sí. Y creo que el gusto, la sorpresa de haber visto esa película en su momento, no sé si te tocó a ti, pero pues fue inigualable, fue un madrazo en la cara. Fue un trancazo, o sea, el momento de la confesión a mí me marcó. Yo me acuerdo con quién iba al cine, en qué cine la vi la primera vez, que
Me pasaba igual que a ti. Yo creo que fue de las primeras veces que le dije a mis tíos, la quiero volver a ver. No, sí, venimos la semana que... No, ahora. Hay que volvernos a formar. Yo quiero ver si lo que le dijo ese señor a ese muchacho lo vuelve a decir en la siguiente función. No me lo puedo creer. O sea, yo sí pedí salir del cine y volvernos a formar. Y me acuerdo perfectamente en qué cine fue. No sé si la primera vez que la viste, ¿te acuerdas en qué cine fue? Porque como dices, el cubetazo de agua fría que te cae en ese momento, después de haberte ilusionado, porque la primera es como más de ilusión, ¿no? Los héroes ganan, los villanos pierden, queda un cabo suelto que por lo menos yo no me di cuenta hasta que estrenaron El Imperio Contraataca, ¿no? Que Darth Vader no se había muerto. Yo dije, ¿cómo? Y mis primos me explicaban. Yo dije, claro, pues sí estoy muy chavo, ¿no? Vamos a ver la segunda parte. No. Es completamente diferente, es una película de terror. Sí. No, es impactante. Yo creo que la he de haber visto probablemente en el Venustiano Carranza, pero como te digo que la vi 15 veces, seguro también la vi en el Diana y en el Latino y en todo el circuito de cines, de los viejos cines de Reforma que lamentablemente ya no están. Han ido dejando de existir o se han convertido en multisalas. Y la otra que no puedo dejar de decir, porque bueno, representa varias películas de Disney que me impactaron mucho de niño. Dumbo, ¿no? Lloré como nunca, Bambi... Pero creo que la que más me impactó y que sigue siendo hasta la fecha tal vez la escena de cine que yo me llevaría de este mundo es en Fantasía, la escena del aprendiz de brujo de Paul Dukas, donde Mickey Mouse juega a... Cuando evoco esa escena hasta me dan ganas de llorar porque me emocionó tanto cuando la vi con mi papá en el cine. Me emocionó tanto la música a la vez. Creo que Disney lo logró, más allá de todos los pros y contras que le veas. Yo creo que como artista, como creador de ese... Porque además ese sí es un corto que hizo Disney, ¿no? Él coordinó todo. Me mata. O sea, esa emoción creo que cuando hago cabaret, cuando hago algún espectáculo... como que siento que tengo esa referencia siempre presente de cómo llevar una historia y cómo llevarla al clímax, ¿no? Porque el clímax del Mickey cuando ya se le van las cabras con las escobas y las cubetas, es muy emocionante también, está muy bien lograda y se hizo hace muchísimos años, ¿no? Sí. Y si te fijas, vas a ver cómo van a empezar a caer los nudos. Justo ese corto de Fantasía es comedia física, como la que hacía Harold Lloyd y como la que hacía Buster Keaton. O sea, Mickey Mouse está jugándole la... Sí. Y él dirige, y él está, y él se mueve y se cae y se tropieza. Es comedia física justo como la de Harold Lloyd. Le queda grande el traje, ¿no? Entonces, no veo tan disparatado que, habiendo visto a Harold Lloyd en un principio, habiéndote hecho fan de él en la tele, cuando cachas a Mickey Mouse en Fantasía, en ese corto donde... Creo que dice 3 palabras, ¿no? O sea, es todo sin palabras, toda la película es sin palabras, pero en especial ese corto es muy de comedia física, estilo Harold Lloyd. Y es genial, es un Mickey Mouse que te hace revalorarlos y has conocido al Mickey más ñoño que usó Disney años después, que perdieron mucho ese personaje, ¿no? Y tenía una inocencia que quizás ya no funciona en estos tiempos, ¿no? Pero en ese corto a mí me parece ¿Sabes dónde brutal. Creo que funciona y quién la ha sabido absorber muy bien? La gente de Pixar. O sea, ese es el Mickey Mouse que dice, el nombre del corto lo dice, el aprendiz de brujo. Yo vengo a aprender y algo estoy haciendo mal, en algo no me fijé, pero pues sigo siendo yo. Y creo que la gran enseñanza de ese corto y la gran enseñanza de muchas películas de Pixar es, pues sí, él será el brujo mayor, pero pues yo soy yo y hago la magia a mi manera y también se vale. Nomás que tengo que chambearle para hacerla bien. Y al final, en el mundo del espectáculo, quienes hacemos música, quienes hacen cine, quienes hacemos literatura, en el fondo todos somos aprendices de brujo. Estamos aprendiendo a crear una magia modesta, como diría Bioy. Y pasa algo en la vida que ya después de los 40 o de ciertos desencantos, a veces pasa que los aprendices de brujo dejamos de creer un poco en la magia porque ya eres el mago que sabe que tienes un conejo escondido abajo, ya te sabes que hay un trucos, Cervante, ¿no? Que hay una cortinita. Te sabes los trucos, pero creo que parte de lo bonito de la vida y de poder reinventarse es recuperar, o por lo menos yo lo vivo así como músico y como escritor, recuperar, no de una manera artificial, no de una manera ñoña o regresiva, pero sí recuperar el sentido de la magia, aunque sepas cómo se hace el truco,
la magia no deja de estar ahí. Claro. Y la magia está también en el que percibe una canción cuando la acaba de escuchar, el que percibe un libro, el que ve una película por primera vez, ¿no? Y eso es ser aprendices de brujo. Ahora, y no perder la capacidad de sorpresa. Ahora que vi Spider-Man Into the Spider-Verse, Ajá. es de esas películas que te hacen sentir como si fuera la primera película que ves en tu vida, ¿no? Te renuevan esa emoción y sabes que detrás de eso que estás viendo hay una locura de trabajo, de creatividad, de duelos, de diálogos, de todas las personas que quisieron participar. Y te emociona mucho porque Sí. dices, wow, le salió muy bien a esta magia. Estoy impactado como si hubiera visto esto por primera vez. ¿Qué es lo que luego dicen los buenos magos? Y yo lo aplico en las películas. Sé cómo lo hicieron, pero nunca había visto que ese truco lo usaran para esta escena, ¿no? Es una maravilla. ¿En qué momento, habiendo dicho que la música también vino inducida por tu familia, ¿en qué momento te empezaste a fijar en las bandas sonoras de las películas? Pues yo creo que en fantasía, ¿no? Digo, sin saber literalmente que eran dos cosas distintas, ¿no? Siento que más bien, pues en mi casa se oía mucha música, pero la música que se oía en mi casa eran más cosas cantadas. Bueno, y mi papá oía música clásica, pero creo que el amor que le tengo a la música clásica viene un poco de ese encuentro con fantasía en un primer momento. Y pues con las bandas sonoras que acompañaban, que ahora ya quedan un poco anacrónicas, pero que acompañaban todos los cortos de Lloyd y de Chaplin y todo eso, que era música más melosa y violines y todo eso. Pero bueno, yo creo que pues desde ahí como que estuve muy, muy, muy claro de que la música siempre iba de la mano, no los separaba tanto. Años después, ya en mi edad adulta, me ha tocado la gran oportunidad de poder trabajar en cine haciendo canciones para las películas o que me pidan alguna canción o trabajar con cosas muy específicas como me tocó con Emilio Portes en Pastorela, que hizo una canción final y hubo una historia ahí muy, muy extraña y complicada de cómo resolver una canción que se había filmado con los actores cantando otra canción. Sí. Entonces tuve que hacer una letra revisando en mi DVD, digamos que fracción por fracción de segundo las para vocales. Ver que pegaran el lipstick o las bocas con las frases que iban a decir. Fue un trabajo maravilloso. Hice también un trabajo de panzazo con Juan Carlos Rulfo, para Así del Precipicio. También utilizaron ahí más bien una canción de Monocordio para la película. Me ha tocado hacer varias cosas y me gusta mucho, y me gustaría mucho hacer más. Me gustaría hacer score, por ejemplo, pero bueno, nadie me ha invitado todavía, solo usan canciones de Monocordio. Aquí también funcionamos como agencia, así que la gente que esté escuchando ya sabe. Bueno, ya saben. Aquí tienen a un hombre que muere por hacer ese trabajo, pero me gusta mucho porque me ha permitido también ver esa otra parte, ¿no? Y conocer el trabajo de gente como Herminio Gutiérrez o como Lynn Feinstein, que aunque haya algunos por ahí malaleches que cuestionan su trabajo, que la quieren cuestionar, la verdad es que creo que pues, el trabajo habla por sí mismo y lo han hecho muy bien. Ojalá los próximos años vayamos viendo otros nombres que empiecen a sonar así, ¿no? Gente que creo que hace un trabajo maravilloso, como también el querido Martín Hernández, que comenzó haciendo radio y también terminó integrándose al cine de una manera increíble y poniendo todo eso que había aprendido de sonidos en la radio, de texturas, de todo eso, pues ponerlo en función del cine, ¿no? Si a alguien hay que agradecerle que el cine mexicano de ahora se escuche y se entienda lo que dicen los actores, es a Martín Hernández. Y vaya que no lo logró siendo Laxon, ¿no? Es un tipo muy severo en su trabajo. Yo he tenido el placer de trabajar con él y es un tipo muy profesional, pero no tiene concesiones. O sea, las cosas se hacen bien o mejor no las hacen. Claro. Acábate tu lista, Fer. Híjole, tantas cosas, caray. ¿Cuáles vas a rescatar de ahí? ¿O cómo saltamos de fantasía a lo que viene? Pues bueno, yo creo que llega de ahí ya un poco la adolescencia. La adolescencia donde empiezo a tener empiezo a convertirme ya en mi propio dealer de películas. Ya mi papá pues me enseñó traía muy buen bagaje. Sí, y todas esas buenas sesiones en el Bella Época, pues sí me dejaron el corazón. Digo, por eso cuando ves homenajes al cine, como desde Cinema Paradiso, cosas así, me resultan muy emocionantes.
porque, bueno, pues sí, aunque me tocó tardíamente, yo era un niñito y veía películas que ya no estaban en cines y eso, pero me dejó toda esa emoción de haber visto ese cine en Claro, blanco y negro. te dejan el corazón calientito, El cine ¿no? mudo, por Sí. supuesto. Cuando vi El Artista, The Artist, pues también estaba muy emocionado de ver una recreación de ese momento. Pero luego ya en la adolescencia, pues sí hay muchos personajes que a mí me marcan, unos que sigo adorando y otros que ya no tanto, pero que en su momento me marcaron mucho. Dos que ya no tanto, pero que creo que en su momento fueron enormes. Uno fue Alan Parker, cuando vi a finales de la secundaria o empezando la prepa de Wall y Birdie, Alas de Libertad, que se me hicieron dos películas que tenían un manejo diferente de la música, de cómo narrarte una historia. The Wall me impactó. Claro. O sea, cuando eres un adolescente no tienes muchas... Fue tan brutal como cuando otra generación yo creo que vio Trainspotting o Fight Club, o ¿no? Pulp Fiction. O Pulp Fiction, una película que te golpea. Y otro que me emocionaba mucho en ese tiempo, que ahora ya no tanto, fue La Santa Sangre de Jodorowsky, Sí. que fue una película, pues creo que muy rica en signos, en señales, y creo que de la filmografía de Jodorowsky, la verdad es con la que yo me quedaría. De lo que se rescataría, ¿no? Sí. Digo, Fanduil me parece bastante, hasta sobrevalorada, no me gusta nada. Quizá El Topo, La Montaña Sagrada tienen cosas buenas, pero creo que La Santa Sangre sí. es muy redonda. Es el Jodorowsky menos Jodorowsky que tenemos. Sí. Yo la rescataba por ahí. Y de ahí pasé a Pero esas ya las veías en la Cineteca. Santa Sangre fue de muestra, ¿no? ya estuvo en la muestra. O sea, ya te metías a la muestra. Sí, y en las muestras conocí a Herzog, que también pues me encanta. Fui muy fan en ese tiempo de Aguirre, de su Nosferatu y de Fitzcarraldo, que ya a mí me gustaba que me empezara a gustar ese cine porque ya me daba cuenta que era un cine que nada tenía que ver con las cosas que veía con mis cuates, que con Top Gun o con Volver al Futuro, Que que también estaba las veías, chido. ¿no? Sí, todas las de CMX me encantaban. La Muerte le sienta bien, por cierto, creo que es la mejor de CMX. Sí. Pero ya disfrutaba. Fitzcarraldo me pareció una locura y cuando me enteré de cómo la hicieron, bueno, la valoré 10 veces más, ¿no? Toda esta historia detrás. Luego vi el documental de Herzog de su relación con Kinski, cuando le renuncia a media película porque no le llevaron el café o cosas así. Y es fascinante. No solo la película, no solo el monstruo que fue Klaus Kinski en vida, un monstruo, así como ahora hablan mucho de Kevin Spacey. Bueno, a Klaus Kinski porque no había Twitter para denunciarlo, Claro, pero yo creo que era todavía peor. Hasta con sus hijas abusó, no de Natasha, sino de la otra. Había unas acusaciones ahí. Pero era cómo Herzog controlaba a un gran monstruo para hacerlo lo que él quería funcionar. Sí. Y vaya que para mí esa dupla es enorme. Otro maestro que me encantó en esa época de muestras pues fue Peter Greenaway. Creo que es también es como un pintor renacentista del cine. Tipo medio mamón, la verdad. Alguna vez estuve cerca, le quise hacer algunas preguntas, muy cortante, muy raro, pero bueno, es un artista total. Sí. Su idea del color, de utilizar el color como una manera de narrar, de potenciar lo que hizo en El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, pero en todas sus películas. Sí. Creo que de veras es el bebé de Macon, o sea, es gran artista. No tan valorado como... Se nos ha olvidado un poco, sí. ¿no? Creo que Lynch ha tenido mejor suerte, que también es otro de mis enormes dioses del cine. Creo que Lynch, de esa generación, es el que sigue siendo aprendiz de brujo, ¿eh? Sí. Creo que Lynch está en ese nivel. Y para mí es el más maestro de todos, porque es el más artista quizás, el más potente, el que transmite sus propias dudas. Nunca te tira... Es un tipo que nunca te va a tirar netas o certezas, sino al contrario, siempre va a sembrar dudas y inquietudes, pesadillas, ¿no? Yo a Lynch le debo haber enriquecido mucho mis pesadillas. Tuve además la fortuna de que las dos primeras películas que vi de él fueron Eraserhead, en una muestra en la Cineteca, justamente. Lynch todas son de muestra, creo. Y luego la otra película que es muy poco, o no tan Lynch como el otro Lynch, la de Wild of Heart, que amo esa película. Porque tiene todo ese humor que también amo de los hermanos Coen, pero que no usan en todas sus películas. Lo usan los Coen, por ejemplo, en El apoderado de Hot Soccer, que es buenísima. Pero Wild of Heart de Lynch es
enorme. Y creo que a partir de ahí Nicolas Cage, que además yo lo aprecio a pesar de sus altibajos, le tengo gran cariño, siento que desde ahí encontró el papel que repite película tras película tras película, ¿no? Salvo en Mandy. Bueno, no, hasta en Mandy se repite, pero Mandy creo que es una gran película de horror y sangre, ¿no? Pero entonces, por lo que cuentas, tú has visto a Lynch en orden cronológico. Pues prácticamente sí, Sí. porque después de esas dos, que fueron pues, de sus primeras películas, pues ya Los Highway, que para mí es mi favorita. Que también es de terror. Yo siempre he creído que es una película de horror. La Sí. pongo entre mis 5 películas de horror favoritas. La pondría al lado de Hereditary, por ejemplo, y de otras cosas Sí. así de poderosas y sombrías. Pero creo que de lo que más me asusta en la vida es lo que pasa en Los Highway. O sea, la posibilidad de dejar de ser quien eres y de pronto aparecer en otra trama sin entender nada. Porque me ha pasado. Te contaba de las crudas, ¿no? Sí, las crudas, un poco el chiste es ese de, no soy yo, esta no es mi pierna. Y bueno, con esa, ya que ya hablamos de estos, estaba hablando de puros pues, ingleses o directores estadounidenses. Ya pasamos por cine mexicano también. Hay alguien de esa época que también a mí me parece brutal, que es Luis Buñuel, que me clavé mucho con él, que en ese tiempo tuve oportunidad también de ver casi todas sus películas. Creo que mi triada de Buñuel es él, Viridiana y El Ángel Exterminador. Sin dejar de reconocerle nada a Los Olvidados y a todas las otras de Buñuel que han sido grandes películas, creo que esas tres, híjole, tienen una manera de narrar tan poderosa. Amo lo que hizo Luis Buñuel. Es un Buñuel ahí ya muy pulido, ¿no? Como que muy sutil, Sí. pero al mismo tiempo muy rabioso. Sí, ya en la mejor versión de ese Sí, Buñuel. sí. Y pondría al ladito de esas de Buñuel que me encantaron, el esqueleto de la señora Morales, que aunque, bueno, ya muchos caemos ya casi se está volviendo un lugar común decir que es de las mejores películas o para muchos la mejor. Sí, creo que es de las experiencias más divertidas y enriquecedoras de ese cine de ese momento, ¿no? Además, amo a Arturo de Córdoba. Me encanta cómo está dirigida esa película. Tiene mucho de comedia negra, ¿no? Sí. Mucho de melodrama mexicano tradicional y este humorcito por abajo. Muy, medio violento, Sí, medio que escondido. Buñuel usaba muy bien. Sí, Pudo haber sido una película de Buñuel. Sí, sin duda. Y las finales, Fer, ¿con cuáles vamos a cerrar? De tu lista de confesiones, ¿o la vamos a dejar en Buñuel? No. Vamos a cerrar. Cerraría con. Bueno, no mencioné Fe, Esperanza y Caridad, que es de mis favoritas también del cine mexicano. Sí. Las- Volviendo a Jorge Fons, ¿no? El gran cine francés. Nada más quería recordar que en la adolescencia tuve una época en que me encantaban las veladas. En la Alianza Francesa ponían películas toda la noche sobre ciertos temas, ¿no? Eran evidentemente películas francesas, a veces había ciclos de terror, a veces de otro tipo de directores raros, cosas así. Entonces llegabas en la noche, te daban café, galletitas, conocías a gente muy freak Sí. y yo ahí me quedaba. A veces me dormía un ratito, despertaba y veía otra película. Vi una que nunca he vuelto a encontrar que se llamaba Matiné, que para mí tiene la mejor secuencia de una muerte de un güey que balacean y tarda como media hora en caerse y sigue bailando ahí. No hablé de Monty Python o Python de Woody Allen, que pero también los esas amo. ¿dónde las veías? Yo a Monty Python nunca lo he visto en cine, en realidad. O sea, ya muy hacia acá. Yo creo que, ¿dónde? Pues Woody Allen, ya sí, más porque bien. Woody Allen estaba en las muestras también. Sí, yo creo que a Monty Python fue más a lo mejor por algún amigo como Pepe Navar, que él desde hace muchos años, pues a sus cuates siempre tenían cajas, muchos videocassettes. Gracias a él pude ver The Rutles, por ejemplo, que pues la hacía ese mismo grupo de humoristas, y creo que son geniales. O sea, me encanta El sentido de la vida, en primer lugar, y yo creo que en segundo lugar la vida de Brian. Y en tercer lugar, de Rutles. La del Santo Grial no me gusta tanto. Bueno, me gusta, pero prefiero las otras. Y un poco, pues, la prehistoria de Sam Raimi y Peter Jackson, cuando hacían Picadillo, Bad Taste, cuando hacían Darkman, cuando antes de tener estos grandes presupuestos, Sí. hacían películas B divertidísimas. Picadillo o Bad Taste es de las películas más divertidas que yo he visto.
Me encanta que el mismo Peter Jackson actúe en la película, que tenga un desenlace tan trágico como lo tiene ahí, y que esté también una película llena de referencias a los Beatles, al cine de zombies, a los extraterrestres, un poco todo lo que Tim Burton ha también querido hacer, pero con mucha cochinada, como Peter más Jackson. sucio. Sí. Sí, sucio en el buen sentido. Sí, que creo que conserva Peter Jackson esas cualidades, incluso en los grandes presupuestos. Yo sé que muchos le tiran mala onda a su trilogía del Señor de los Anillos, pero creo que es uno de los directores más grandes que hemos tenido los últimos años. A lo mejor no tiene... Y bueno, ya no hablé de Kubrick, porque bueno, creo que él tendría que ser un programa aparte. Hablemos un día de tu Kubrick. Sí, te comprometo desde ahora, dejamos pasar un tiempo y armamos un ciclo de Kubrick con Fernando Rivera Calderón. Me encantaría. Bueno, más o menos llenamos como la hojita de las películas iniciáticas. Seguro faltan más y me angustia porque no siempre hablar de estos grandes directores y de estas grandes películas no solo es buscar en el cajón de uno, sino hacer un pequeño homenaje a gente que merece ser nombrada, así como diario en la tele hablan de los pinches políticos corruptos, de los asesinos, de los ladrones, de toda esta gente. A mí me encanta tener la oportunidad de poder decir Monty Python, Woody Allen, Werner Herzog. No, pues mira, es muy sencillo. Armemos una segunda parte y después de esa segunda parte armamos tu ciclo de Kubrick. Me encanta, porque como verás, me encanta también hablar de películas. Siento que es mucho hablar de la vida y pues qué emoción poderlo compartir, querido. No, hombre, lo vamos a compartir. Estén atentos para la segunda parte de los clásicos de Fernando Rivera Calderón. ¿Dónde te encuentra la gente, Fer? Tus redes sociales y las de Monocordio. Pues mi red social favorita es la calle. Me encuentran en la calle. Me gusta mucho caminar. Que de hecho es donde nos encontramos tú y yo, en la calle. Solemos encontrar. Me gusta mucho andar en metro, andar caminando por las calles. Soy un gran caminante. Descubrí que el trabajo creativo funciona mejor cuando vas caminando que cuando estás sentado frente a una computadora. Exactamente. Pero también estoy en Twitter, @monocordio. Yo manejo mi cuenta, no está certificada, pero soy yo. En Facebook es Fernando Rivera Calderón. En Instagram también, que es @Fernando Rivera Calderón. Y pues son las 3 redes que uso. El Instagram creo que es la que más me gusta porque hay menos mala vibra. Hay menos palabras y más imágenes. Y puedes compartir imágenes. Muy bien, pues ahí está. Fer, mil gracias por haber venido a platicar esta primera parte de tus clásicos. Sí, ya estoy comprometido. Como ves, da para más. No, esa hoja da vuelta y luego la vuelta da vuelta. Así es. Entonces, te comprometo a la segunda, nos daremos un tiempo para que tampoco la gente crea que todo se hace al instante, ¿no? Las cosas se hacen con calma, ¿no? Ya Benito Juárez hizo las cosas con calma. Benito Juárez hizo las cosas con calma y yo sé que a muchos todavía no los convence, pero bueno, lo hizo bien, créanme que lo hizo bien. Mucho de lo que tienen ahora se lo deben a Benito Juárez. Así es. Y no lo saben. Bueno, de entrada sí traen uno de 20 en la bolsa. Ahora son de 500. De 500. Todavía más. Me vi súper ruquenial, perdón. A ver si este Juárez no te convence, a ver chavo. si me llega un nuevo Juárez, carajo. Mil gracias, Fer. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Retrovisor. Presentado por Vans.